Buenas noches, ingeniera. Mi nombre es Alexander Logacho. El día de hoy voy a presentar lo que son los cursos por puntos extra. Bueno, primeramente vamos a navegar en lo que es la página Capacítate para el Empleo, donde realicé mis cursos. Como pueden observar, en la parte de aquí ya tengo lo que es iniciada la sesión con mi cuenta, así que procedemos a poner mis avances. Y el curso que voy a presentar hoy es circuitos en PCB. Como podemos observar, ya está realizado al 100% porque lo terminé. Un dispositivo Las placas de electrónico circuitos que impresos, o son una PCB, placa se usan para donde unir los literalmente componentes se imprime electrónicos de un y en aparato estas por pistas medio de se pistas van a hechas con implementar materiales mediante conductores y soldadura varios aislantes. componentes Por lo electrónicos, general, en como lo circuitos podemos impresos se determinar. crean pistas en el Estas siguiente pistas orden. tienen un orden Una y ya capa. también están Las pistas solo creadas se crean en un lado de la placa. con varias capas de Doble material, capa. Las básicamente de pistas se cobre, crean en la capa para ser más superior e efectivo. inferior. Tenemos aquí tipo de tecnologías de PCB. Bueno, en la parte 1 también tenemos lo que es la descripción de tecnologías de tipos PCB. En esto tenemos que los PCB regularmente son más baratos y tienen que perforar en grandes hoyos. También tienen componentes EMT que son más difíciles de conseguir. Los prototipos caseros son muy poco comunes y en estos también entran lo que son, así como lo podemos observar, microcontroladores, resistencias, LEDs y otro dispositivo dependiendo del circuito que se necesita. Bueno, en esta parte entran conceptos básicos de electrónica, como ya hemos visto en algunos cursos, tanto lo Conceptos que es la básicos de medición de electrónica. voltaje, corriente, Para que realices buenos cómo diseños de identificar PCB y qué mejores componente está pruebas de su dañado, funcionalidad, qué debes hacer cuando el dominar los componente siguientes está conceptos de dañado, cómo electrónica. actuar, saber el funcionamiento tanto lo que son conductores, semiconductores, Los saber materiales que cómo trabaja permiten el el paso de la circuito, corriente etcétera. eléctrica se llaman. Tenemos lo que es también en la electrónica analógica, que básicamente esto se compone de lo que son, básicamente serían voltajes continuos sin tiempo que pueden tener cualquier valor dentro de cierto rango. Mientras que la digital son voltajes discretos no continuos que tienen un valor definido. Por ejemplo, los botones de una laptop aumenta el volumen cada 10 decibeles, y mientras que como es en un circuito analógico tenemos las perillas de volumen de un radio que puede variar el sonido desde 0 hasta 100 decibeles. Tenemos lo que son microcontroladores y microprocesadores, que bueno, esto ya lo hemos visto en el curso de electrónica. Tenemos lo que son las compuertas lógicas, son principalmente. Estas a su vez también necesitan de un cálculo ALU, que como lo sabemos en el curso de electrónica, es la unidad lógica de siglas en inglés, que básicamente incluye aritmética como suma, resta y multiplicación. Tenemos lo que es el mundo de la electrónica, que básicamente en esta parte de aquí vamos a ver todos los componentes que se pueden implementar con esta PCB. Y por último tenemos el examen. En la parte 2 tenemos herramientas de trabajo, todas las herramientas que vamos a utilizar para crear nuestra placa, incluidos los componentes que podrían ser el juego de pinzas, alcohol antiséptico, pulsera antiestática y guantes de algodón. Y tenemos lo que son las estaciones de soldar, ensamblado, diagnóstico, etcétera. Tenemos también lugar de trabajo, que básicamente sería eh, donde se va a ensamblar la pieza. Por ejemplo, ¿qué nomás necesitamos en el punto de trabajo? Lo esencial, donde va a estar el componente, en una mesa. Luego tenemos lo que son la estación de suelda, piezas eléctricas, tenemos que tener todo básicamente ordenado. El manejo de residuos eléctricos, donde van a terminar después con los materiales donde se produce, o sea, los materiales con los que se limpian. Por ejemplo, nos queda plomo, residuos de cadmio, eh, polvo polisiluro de villino, mercurio, entre otros. Igual los plásticos, los papeles, todo tenemos que saber dónde almacenarlos, ya que estos pueden ser contaminantes para el medio ambiente. Uso de multímetro para medir lo que son los valores de resistencia, continuidad, etcétera.
Uso lo del osciloscopio para identificar el tipo de señal que nos está dando. Uso de la estación de soldado para una mejor comprensión. La Uso de la estación de estación de trabajo nos soldado. ayuda para evitar riesgos de La quemaduras estación de o soldado es una herramienta de la trabajo que sirve para unir quemar el componentes espacio de electrónicos. trabajo. Riesgo eléctrico, tenemos que tener en cuenta los varios tipos de riesgo que presenta al trabajar con este tipo de materiales, que sería tener guantes aislantes, gafas de seguridad por si acaso algún accidente, verificar cables, calzados de caucho, ya que puede haber lo que son tanto riesgos directos e indirectos, como la radiación, sustancias químicas que nos pueden afectar con el tiempo. El entorno laboral, este entorno tiene que estar básicamente siempre, tiene que estar siempre el uso del equipo en el taller. Básicamente esto es como lo que dije al inicio del uso del equipo de protección personal, ya que en este equipo nos da todo lo que tenemos que tener para nuestro cuidado personal, ya que podemos ocasionar accidentes que nos pueden afectar. En unidad 3 tenemos lo que es la simbología de componentes electrónicos, como ya lo hemos visto en algunos casos, tanto de resistencias, baterías, pulsadores, transformadores, puente rectificador, diodo Zener, entre otros. Bueno, en la lectura de diagrama electrónico tenemos que aprender a identificar cómo está conectado cada una de estas partes, Del circuito que puesto que compone todos cualquier estos aparato componentes van eléctrico a o formar un electrónico. circuito y estos a su vez tienen que seguir un En canal este, los componentes se por representan donde con va a un fluir símbolo el acompañado de voltaje su y la nombre y corriente número de pines. para evitar quemar Las los componentes. conexiones con líneas que En indican hoja si de dos datos básicamente sería el datasheet del circuito que estemos armando. Este nos va a decir con cuánto voltaje va a trabajar, los pines a que se debe conectar, si es que trabaja de una forma digital o análoga, entre otros datos del fabricante, tanto como el modelo, donde fue creado, en qué frecuencias trabaja, etcétera. Tenemos lo que es la lectura de tablas operativas, que en estas tablas vamos a observar principalmente lo que es los voltajes máximos, mínimos, la temperatura, hasta cuánto puede resistir para evitar dañar el sensor o el componente que se esté ocupando, entre otras cosas. También tenemos lo que son voltajes de salida, voltajes de entrada, y tenemos también lo que es la temperatura de trabajo de las PCB, que en esta temperatura nos va a indicar a cuánto tiene que calentarse, que en este caso tenemos que la temperatura operacional de una PCB es un dato como un diseñador debe definir. Esto tiene que ver tanto con el material de la PCB, igual tiene que dar un valor de temperatura de operación de componentes menos disparada de la energía que forma el calor de su diseño. Aquí código de resistencias, bueno, como esto ya lo sabemos, las resistencias tienen códigos tanto por sus valores, tolerancia y por su nivel de resistividad. Diagramas de simbología eléctrica, en esta parte de aquí nos enseña todo lo que tenemos que saber, básicamente cómo identificar o cómo leer un circuito. En el nivel 2 tenemos, al igual que en el nivel 1, consta de 5 unidades, cada una con sus propios subtemas. Bueno, es como que un poco más de especialización para lo que ya mencioné antes. En esto tenemos lo que es el proceso general de diseño de PCB, requisitos y especificaciones, estructura, creación de diagramas eléctricos, que esto necesitamos antes de llevar a la PCB a fabricar, creación de componentes eléctricos, se trabajaría todo en una aplicación 3D para que simule cómo va a quedar nuestra PCB al momento que esté terminada. En la unidad 2 tenemos la estructura y configuración de software de PCB, conversión de medidas, definición de medidas de la PCB, tipos de encapsulados, mediciones compatibles pasivas, creación de componentes eléctricos. En el nivel 3 tenemos el cálculo de ancho de pista de corrientes, regla de diseño de pistas, creación de islas y unión de tierra, autorouter
multicapas PCB, creación de PCB. En la parte 4 tenemos impresión de PCB, básicamente cuando ya una vez los procesos anteriores se cumplieron, mandan a fabricar ya la PCB. En el perforado tenemos perforado y soldado de componentes, que ya sería casi para la parte finalización de este proyecto, la extracción de componentes THM y SMT, fuente de alimentación con la que vamos a alimentar, creación de prototipos, etc. Y en la unidad 5 de esto vamos a ver la generación de archivos Gerber, generación de documentos BOM o conocido como BOM, generación de documentos de pruebas, creación de servicios de manufactura de PCB, es la parte más técnica de cómo crean en grandes industrias una PCB. En el nivel 3 tenemos lo que es las pruebas de continuidad, pruebas de voltaje, pruebas de señales. Aquí es donde entra en juego lo que es el osciloscopio y el multímetro. En el nivel 4 en cambio tenemos lo que es la calidad de servicio, comunicación con el cliente y aplicación de Internet de las cosas. También podemos lo que es saber si abrir nuestro propio negocio, ver si es una demanda factible, si hay necesidad del emprendimiento de crear placas PCB para distribuir en la zona, en fin. Tenemos todo lo que nos da este curso y para finalizar vamos a proceder con una actividad. Por ejemplo, yo elegí la que es la actividad de el nivel 1, que básicamente son cuestionarios o pruebas de todo lo que hemos aprendido. Por ejemplo, dice, Juan quiere explicar a un cliente cómo están formados los microchips. ¿Cuáles de las siguientes respuestas es la más adecuada? La respuesta más adecuada sería que son miles de transistores computarizados en placas de un material semiconductor. Sería la A. Si un rango de voltaje tiene valores decimales, entonces se habla de una electrónica analógica. Dice, Juan suelda componentes eléctricos del lado contrario que fueron colocados. ¿Qué tipo de tecnología pueden utilizar estos componentes? Esta utiliza una CMT, que es una Source Mount Technology. Nos dice aquí, en la ley de Ohm el término se refiere al flujo de paquetes de energía es corriente. Ya, en la pregunta de aquí nos dice, ¿cuál de los siguientes componentes acumulan energía de forma de campo magnético para posteriormente liberarla? Esto sería un inductor. Aquí nos dice que elijamos los componentes con los que son fabricados los cables de cobre. Serían con un material aislante y con un material conductor, porque como sabemos por aquí va a pasar corriente. ¿Cuál de los siguientes componentes acumula voltaje para liberarlo posteriormente? Es un capacitor, ya que sabemos que este se recarga y después procede a descargarse cuando le quitan su fuente de alimentación. Si una onda de frecuencia de 40 milihercios, si una onda tiene una frecuencia de 4 milihercios, significa que se repite. Esto quiere decir que está trabajando a 4 millones de veces en un segundo. Para la pregunta 9 nos dice, selecciona los nombres de dos capas utilizadas en el diseño de una PCB, que sería máscara aisladora y lo que es el rótulo, capa de rotulado. Y en la pregunta 10 nos dice en la ley de Ohm el término que se refiere a la fuerza de energía eléctrica es el voltaje. Procedemos a enviar. Bueno, en lo que podemos observar nos hemos equivocado en uno, pero en todas las demás sí está bien. Tenemos la opción en esta página de repetir la prueba si es necesario, y para finalizar, si es que necesitamos el certificado al final del curso, cuando ya lo completes, nos da aquí donde lo podemos escanear con código QR, te salen los nombres, diseñado el curso por quien fue diseñado, la fecha de avance, cuándo fue emitido, o sea la inscripción y cuándo terminó. Y creo que eso sería todo de mi parte. Muchas gracias.